un par de palabras de presentación de Miguel Cereceda, que no necesita presentación. Porque es impresentable. Bueno, era antes más impresentable que ahora, se ha reformado mucho. Es muy buen amigo, primero mío, no puedo dejar de decirlo, y después de Cruce, y ha sido tan amable de preparar estas 3 sesiones acerca de estética y filosofía, que yo creo que van a dar mucho de sí para que nos enteremos acerca del asunto, para que nos enteremos de lo que piensa, de lo que está en su último libro, por otro lado, hay que hacer un poco de propaganda para ver si la gente se agolpa en las librerías para comprarlo, acerca de la crítica de arte o la crítica artística, y bueno, dije que iban a ser un par de palabras, son un poco más, pero no muchas más. Bueno, Isidro, muchas gracias. De verdad es para mí un placer y es un honor el estar esta tarde con vosotros. Os quiero agradecer de verdad sinceramente vuestra asistencia, porque bueno, pues el que alguien tenga interés por estas cuestiones también emociona, ¿no? El hecho de que alguien se tome su tiempo para escuchar unas reflexiones sobre estética y filosofía y venga a tres lecciones seguidas a un curso sobre este tema, pues es muy gratificante, ¿no? Me gusta también, desde luego, hacerlo en este espacio de Cruce, al que yo he estado tradicionalmente muy vinculado desde la época en que se fundó, que es un espacio en el que el compromiso del arte con el pensamiento sigue activo y sigue vivo, y me parece que es una de las cosas muy importantes y muy características de Cruce, ¿verdad? Esa interacción entre el arte como una actividad intelectual de primera magnitud, que aquí se mantiene desde luego explícitamente, abiertamente viva, ¿no? Y bueno, quiero dar las gracias a Javier Rodríguez, que me ha propuesto, me ha invitado a venir aquí a este curso, y desde luego darle las gracias también a Isidro Herrera y mostrarme muy orgulloso de continuar un poco con algo que él ha hecho, porque bueno, el reto que él inauguró aquí era el de presentar un pensamiento en activo, un pensamiento vivo, ¿no? Es decir, el intento de cada uno de nosotros de articular su propio pensamiento filosófico en una línea, y bueno, pues a mí el curso que ha precedido a este, dedicado a las relaciones entre estética y filosofía, me ha parecido un curso magnífico sobre las relaciones entre 2 grandes pensadores contemporáneos, entre Maurice Blanchot y Jean-Luc Nancy, ¿verdad? Y bueno, pues estoy deseoso, y ya es lo primero que le he dicho a Isidro Herrera, estoy deseoso de que lo publique en forma de libro para que lo podamos leer con más atención. Lo que yo voy a presentaros estas 3 tardes es una reflexión sobre las relaciones entre estética y filosofía. Es evidentemente el conjunto de mi trabajo a lo largo de años y también de mi dedicación docente a la especialidad de la estética, en la que bueno, pues vamos a dividir la reflexión o las distintas lecciones en 3 apartados, que son los que anuncia el programa del curso, ¿no? Un primer apartado dedicado a las relaciones explícitas entre estética y filosofía, que es esto, qué relación mantiene la estética con la filosofía, pero que deliberada y voluntariamente he decidido denominar estética y metafísica, ¿no? Ahora hablaremos cuál es la relación o cuál es la diferencia entre la metafísica y la filosofía, si son una misma cosa o si son cosas diferentes. Pero bueno, pues en primer lugar, esa es quizás lo que haremos esta mañana, y a continuación, pues, bueno, Isidro Herrera ha apuntado algo que es cierto, que también es el producto de un trabajo en el que uno trabaja también no solo como profesor de estética, sino también como crítico de arte y como comisario de exposiciones, y prestándole atención a la actividad de la crítica, pero la crítica de la que tendremos que mostrar que no es una actividad puramente diletante, un ejercicio intelectual menor, el de la crítica artística, literaria o musical, ¿verdad? Sino que es un ejercicio intelectual que se mueve en el ámbito de la mejor tradición filosófica, ¿no? Y lo podríamos mostrar explícitamente como el ejercicio de la crítica en autores como los principales autores de la Escuela de Frankfurt, pero fundamentalmente como Theodor Adorno, se identifica directamente con la práctica filosófica, ¿no?
En tercer lugar, dedicaremos una tercera sesión a la relación entre estética y política. La relación entre estética y política, entrando un poco en un debate arrastrado desde la época de Benjamin, el hecho de si la estetización de la política se combate con la politización del arte, o de lo que yo he dado en llamar el triunfo de la ideología estética, ¿no? La ideología estética como un programa que se desarrolla fundamentalmente con el romanticismo y que termina colonizando todos los ámbitos del pensamiento y que termina desarrollando la idea de obra de arte total bajo formas estremecedoras, ¿no? Formas estremecedoras como esta idea del Tercer Reich como obra de arte, de la que hablaremos en la tercera sesión, o de, si podemos hablar, como quiere Boris Groys, de Stalin como obra de arte total. Stalin de St. Kunstberg es el título de otro libro de Boris Groys, dedicado precisamente a hablar de la evolución del arte bajo la tradición del comunismo, ¿no? Y su conversión en obra de arte total, ¿no? El curso, como prácticamente veis, es el intento de mostrar un poco la sorprendente evolución de la estética, de ser una disciplina moderna que nace en un contexto aparentemente poco pretencioso, a convertirse en la filosofía contemporánea. Es decir, no solo la deriva estética del pensamiento contemporáneo, que se puede advertir en muchísimos autores, sino que establece un poco el modelo y el paradigma del pensamiento contemporáneo, y ello se hace muy evidente en la relación entre estética y metafísica, en la relación entre la estética y la ontología, ¿no? La estética, a pesar de su nombre, que alude con su etimología a un origen griego y que podría hacerla equivalente, por ejemplo, a la ética, a la física, a la política, a la lógica o a la metafísica, a otras disciplinas que aparecen en el contexto de la academia platónica o del liceo de Aristóteles en torno al siglo IV antes de nuestra era. La estética, a pesar de su nombre, no es una disciplina que aparezca en la cultura antigua, ¿no? Es una disciplina que, en comparación, por ejemplo, con la ética, que aparece pues, en el liceo de Aristóteles y que tiene un nombre más o menos análogo, semejante ética se ocupa de los problemas del bien y del mal, la estética parece que se ocupa de las cuestiones de la belleza y de la fealdad. Es una disciplina que, sin embargo, tiene aproximadamente unos 2000 años menos que las otras disciplinas académicas. Es decir, para que aparezca la estética como disciplina filosófica hay que esperar a 1750 al libro de Alexander Baumgarten, que se titula Estética, y en el que aparece por primera vez en la historia esta disciplina, y que luego, bueno, pues sin embargo, muy poco después de que aparece, pues va a recibir grandes insultos y vituperios. Kant utiliza el concepto de estética en un sentido puramente etimológico como doctrina general de la sensibilidad. Después, muy poco después, Kant, que trabaja con los manuales de Baumgarten en sus clases en Königsberg, con los manuales de metafísica y de estética de Alexander Baumgarten, sin embargo, desprecia la utilización que hace Baumgarten de este concepto de estética y se refiere a la estética como doctrina general de la sensibilidad, pero allí no se va a ocupar en absoluto de los problemas del arte, los problemas de la belleza y de la sublimidad, ni de los problemas de la fundamentación del juicio de gusto, y cuando se ocupa de estos problemas lo hará en el contexto de una extraña Kritik der Urteilskraft, no en el contexto de una estética. No vamos a entrar ahora por ahí, pero sí que quiero mostrar cómo esta estética, como disciplina académica, recibe su carta de naturaleza cuando se transforma y se convierte finalmente en filosofía del arte. Es muy interesante cómo la estética, en este sentido,
es muy diferente lo que podríamos considerar la estética contemporánea, la estética moderna, estética contemporánea de la estética clásica, de la estética antigua. Cuando Platón habla de cuestiones de estética, en el Banquete o en el Fedro se refiere a los problemas, por ejemplo, relativos a la belleza, al deseo, al amor, al deseo de los cuerpos bellos y a la seducción, la fascinación y la atracción de la belleza. Por tanto, lo determinante para la estética antigua es el concepto quizás de la belleza, de lo bello natural. La belleza contemporánea, la que recibe su carta de legitimidad con las lecciones de estética de Hegel, se ocupa fundamentalmente de una filosofía del arte. De hecho, desestima los problemas de la belleza natural, porque lo considera que los productos de la naturaleza son infinitamente inferiores a los productos del espíritu, y que por tanto cualquier poema, por malo que sea, es infinitamente superior a un árbol o a cualquier producto de la naturaleza, ¿verdad? Porque es una producción autoconsciente del espíritu, ¿verdad? Y con eso, en la obra de Hegel se produce el desplazamiento definitivo de la estética a lo que podemos denominar la filosofía del arte. Es el cambio entre una estética antigua y una estética moderna. Pero lo cierto es que la estética surge siempre en un contexto no solo moderno, sino además también vinculada al paradigma de la modernidad. Es decir, que el destino de la estética está tan asociado a la cultura. La estética siempre surge en contextos en los que llamativamente siempre tiene que pedir disculpas por ocuparse de este tipo de cuestiones relativas al arte, a la belleza o a la literatura. No hay un solo autor que se ocupe de cuestiones de estética que no empiece sus lecciones pidiendo disculpas por ocuparse de ese tipo de chorradas. Porque claro, las cuestiones de las que se ocupa la estética son las cuestiones de la apariencia y de la superficialidad, de lo engañoso, de lo ficticio, de lo falso, de la ficción, ¿verdad?, del arte. Y claro, frente a los problemas de los que se ocupa la política, frente a los problemas de los que se ocupa la ética, frente a los problemas de la fundamentación del conocimiento y de la verdad de los que se ocupa la metafísica, pues la estética tiene que aparecer al principio pidiendo disculpas. Lo hace Alexander Baumgarten cuando escribe al principio su estética, pide disculpas por ocuparse de este tipo de cuestiones tan aparentemente frívolas. Lo hace Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre, con la que está cayendo, dice Schiller, en medio de la situación de la guerra franco-prusiana, en medio de una situación tal como la Revolución Francesa, ¿cómo ocuparse de este tipo de chorradas, de este tipo de tonterías, ¿no? ¿A quién se le ocurre ocuparse de este tipo de cuestiones, ¿no? Lo hace también Hegel al principio de las Vorlesungen über die Ästhetik. Dice, es que esto requiere una cierta justificación, pero es que todavía Herbert Marcuse, en pleno siglo XX, cuando habla de la actualidad de la estética, también empieza pidiendo disculpas por ocuparse como marxista de este tipo de cuestiones. Parece que este tipo de cuestiones requieren una cierta justificación. Por tanto, hay una cierta indignidad y una cierta inmoralidad en esta disciplina y es una actitud inicialmente vergonzosa o vergonzante con la que aparece. Y en este contexto que aparece, sin embargo, lo que vamos a ver, para nuestra sorpresa, es como la estética, que en principio se ocupa de cuestiones como la peluquería y el maquillaje, de cuestiones puramente de apariencia, de cuestiones como la moda, de cuestiones como la música, el cine, el arte, la literatura, etc., de cuestiones inesenciales, sin embargo termina convirtiéndose con la evolución de la filosofía del romanticismo alemán, con la evolución del pensamiento de Schelling, de Schopenhauer, de Nietzsche o de Hegel también, ¿verdad? Y en el siglo XX de Heidegger, o de autores como dentro de la tradición marxista, sorprendentemente como Theodor Adorno, en una disciplina que podríamos considerar fundamental. Esta tarde nos vamos a
dedicar a ver un poco cómo la estética, con ese origen aparentemente tan humilde y tan tardío, se termina convirtiendo, fundamentalmente con Nietzsche y fundamentalmente con Martin Heidegger, en una ontología fundamental. Y esto es tanto como, bueno, pues su relación entre la metafísica, que es una ontología fundamental, una ciencia que se ocupa del fundamento de lo existente, o de lo existente como fundamento, y esta ciencia o esta disciplina se equipara con la metafísica. Por eso, quizás lo primero que tenemos que hacer es también entrar en una consideración de qué es metafísica, o a qué se denomina metafísica, y si hay una relación entre la metafísica y la filosofía, porque el problema de la metafísica es que tiene un nombre y un origen que el primero que le da nombre y le da origen no utiliza nunca. El primer libro fundamental que tenemos sobre metafísica es la Metafísica de Aristóteles, pero Aristóteles no habló nunca, ni escribió nunca, ni una sola palabra sobre metafísica. ¿Por qué? Porque el origen, como sabéis, de la palabra metafísica, del nombre de esta disciplina, es un origen bibliotecario. Son los que ordenan los escritos de Aristóteles después de su muerte, los que van ordenando los libros acerca de la physis, a los que denominan metafísica, y a continuación vienen los libros que vienen después de los libros de la física, y es a los que ellos denominan ton metafísica, es decir, aquellos libros que vienen después de los libros de la metafísica. Pero Aristóteles, en la metafísica, nunca habla en absoluto de metafísica, sino que habla de filosofía prote, habla de filosofía primera. Y de esta filosofía prote, Aristóteles señala dos características fundamentales. Es la ciencia del ser en cuanto ser y lo que le corresponde de suyo, del ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. Eso es podríamos decir, por tanto, que la metafísica es equivalente a la ontología, y también Aristóteles caracteriza a esta filosofía prote, o a esta primera filosofía, como la ciencia de los primeros principios y de las primeras causas de las cosas. Y por tanto, aquella que, bueno, pues trata de explorar los primeros principios y las primeras causas de las cosas, será, por tanto, la filosofía primera. Bueno, la tesis que queremos desarrollar esta tarde aquí es un poco la de mostrar cómo la estética, que se ocupa de cosas aparentemente superficiales como peluquería y maquillaje, sin embargo va a terminar convirtiéndose en el desarrollo de la filosofía del siglo XIX y del siglo XX en ontología fundamental, en una filosofía fundamental, ¿no? Pero quizás valdría la pena hacer una consideración acerca del modo en que esta relación entre estética y metafísica aparece en la cultura antigua, porque, bueno, pues lo cierto es que en la cultura antigua no hay estética. Sí que hay metafísica, ¿verdad? El concepto aparece en el siglo IV a.C., pero sin embargo no hay estética, ¿no? No hay estética por un motivo fundamental. No puede haber una doctrina general de la sensibilidad por un motivo fundamental que Aristóteles explicita en el libro primero de la Metafísica, y es que de lo sensible no hay ciencia. Es algo que Aristóteles repite en varias ocasiones, pero que insiste: lo sensible, la sensación, es particular. La ciencia es solo de lo general. Lo sensible no alcanza el concepto, la ciencia es solo de lo general, y por tanto no hay ciencia de lo general, no hay ciencia de lo particular, perdón, solo de lo general. En este sentido, Aristóteles considera que no sería posible una doctrina general de la sensibilidad, ¿no? No es posible una doctrina general de la sensibilidad, ¿no? Es más, Aristóteles dice, en el libro primero de la Metafísica, que el conocimiento sensible no constituye ciencia. No constituye ciencia. Quemarse con el fuego no es un saber.
Saber, ciencia propiamente, dice Aristóteles, es conocer las causas de por qué el fuego quema. Es decir, la pura incidencia de una sensación, un sentimiento, una emoción, nunca constituye ciencia y, por tanto, no es posible el hecho de que haya una ciencia a la que nosotros podamos dar ese nombre en la cultura antigua. Sin embargo, y a pesar de ello, siempre me gusta llamar la atención sobre el comienzo de la metafísica de Aristóteles y sobre las primeras palabras de la metafísica de Aristóteles, que son para los filósofos como el principio del Quijote de la Mancha, ¿no? Todo el mundo se sabe cómo comienza el Quijote, pues en filosofía no sabemos cómo comienza el libro primero de la metafísica. Pantes anthropoi tu eidenei oregontai physei, ¿no? Me gusta esta expresión. Todos los hombres desean saber por naturaleza. Todos los hombres desean saber por naturaleza. Pero este deseo de saber, insiste Aristóteles, se manifiesta particularmente en el placer que tenemos en la contemplación de los sentidos. Por ejemplo, el placer que tenemos en mirar cosas. El deleite que tenemos en mirar cosas. Y es muy interesante y muy poca gente ha llamado la atención al respecto este comienzo tan explícitamente estético de la metafísica de Aristóteles. Primero, el deseo de saber, tu eidenai, es un deseo natural, physei, dice Aristóteles. El deseo de ver, el deseo de contemplar, y ahí la palabra eidenai es un saber que es un ver, es ver por ti mismo. Pero de inmediato se asocia el deseo de ver con el placer en la contemplación de los sentidos. Y el placer en la contemplación de los sentidos es eminentemente un problema de la estética, ¿no? De este modo, desde antiguo quedan vinculados el concepto del placer y el concepto de la visión en una caracterización de lo bello que todavía podemos encontrar, por ejemplo, en Tomás de Aquino, cuando dice pulcrae sunt quae visu placent. Bellas son aquellas cosas que agradan a la visión, que agradan a la vista. Y ahí se produce esa relación entre la aparición de un sentimiento de agrado, de complacencia, y una percepción, una sensación, ¿no? La metafísica, sin embargo, Aristóteles no se ocupa de la belleza, pero sí que se ocupa del problema del movimiento y el cambio, del paso del no ser al ser, y del problema del paso del ser en potencia al ser en acto, del ser katadinamin al ser en ergeia, al ser en acto. Este problema, que es muy característico de la física, el problema del movimiento y el cambio. La fisis es un tipo de producción, Hay toda una tradición que, sin embargo, han negado explícitamente la producción, este movimiento y este cambio. La tradición parmenidea. Parménides explícitamente dice: el ser es, el no ser no es posible que el ser no sea, ni que el no ser sea. Su discípulo Zenón de Elea, desarrolló las célebres aporías de Aquiles y la tortuga para demostrar la veracidad del pensamiento de su maestro Parménides, que es imposible el movimiento y el cambio. La fisis es una intuición de un tipo de movimiento, de un tipo de producción. El movimiento, lo que podríamos denominar el movimiento natural. Aristóteles explica este movimiento como, dice, no es lo mismo una piedra, que no es un árbol, que una semilla, que no es un árbol. La piedra no es un árbol ni puede llegar a ser árbol. La semilla no es un árbol, sin embargo puede llegar a ser árbol. Esta intuición aristotélica, la idea de que hay un cambio, una transformación. Aristóteles es fundamentalmente un hijo de un médico y tiene un saber de tipo científico naturalista del que carece, por ejemplo, su maestro Platón. Está muy interesado en la fisiología, en los animales, por ejemplo, en las clasificaciones de las plantas, en la botánica, y por tanto la producción natural le interesa muchísimo, y de ahí que vaya a caracterizar este movimiento, esta producción del ser en potencia al ser en acto, como lo que permite desarrollar, bueno, pues el pensamiento en el que se
va a pensar toda la producción natural y toda la metafísica. La doctrina aristotélica de las cuatro causas es decisiva para la explicación de esta producción del movimiento y el cambio. Lo que no se suele llamar la atención, sin embargo, es la importancia que tiene esta doctrina aristotélica de las cuatro causas en la conformación de un vocabulario estético que la tradición va a asociar siempre explícitamente con la tradición metafísica. Me interesa mucho este concepto de la energeia, como el llegar a ser en acto de una cosa, ¿no? El llegar a ser en acto de una cosa. ¿Por qué? Porque esto va a generar un vocabulario estético que tiene que ver con la doctrina aristotélica de las cuatro causas, del que pocas veces se llama la atención, pero que sin embargo configura buena parte de nuestras reflexiones acerca de la belleza y acerca del arte, ¿no? En concreto, el concepto que Aristóteles desarrolla es el de la realización de eleidos, que lo que una forma realiza plenamente, que lo que un ser natural realiza plenamente. Aristóteles dice, el fin propio de los seres naturales es realizar plenamente su esencia. Y aquí el concepto de esencia que utiliza Aristóteles es el eidos. El eidos es un concepto que es doble. Es la apariencia visible de una cosa, y podríamos traducir por la esencia. Bueno, pues esta esencia, que es lo que los seres naturales realizan, la semilla, es potencialmente un árbol, ¿no? Por tanto, en esencia es un árbol, y lo que tiene que hacer es desarrollar plenamente su esencia. El niño es potencialmente un hombre, esencialmente tiene esa potencialidad, y ahí el concepto de eidos parece que figura como una propiedad oculta de las cosas, de los seres naturales que se realizan. Sin embargo, este concepto, que es el que Aristóteles utiliza para hablar de la causa formal, el eidos kaito paradigma, el eidos y el paradigma, va a ser traducido al latín por Cicerón con el concepto de forma, con el concepto latino de forma. Y el concepto latino de forma, pensado según esta teoría de las cuatro causas, va a dar lugar a todo el vocabulario y a toda la tradición de relación entre el pensamiento antiguo y la tradición filosófica y metafísica, en la que el concepto de forma configura todo el vocabulario estético. La distinción fundamental entre la pareja conceptual materia-forma es fundamental, desde luego, para todo análisis estético, ¿no? Siempre distinguimos el elemento formal del elemento material del contenido. Para análisis de poemas, de composiciones musicales, de películas, sin embargo, la distinción materia-forma fue pensada originalmente para pensar el movimiento, la transformación, el cambio de la fisis, de la producción natural, ¿no? Es cierto que Aristóteles, para hablar de las cuatro causas, no utiliza en realidad un modelo naturalista. Y es muy sorprendente que Aristóteles, para hablar de la producción de las cuatro causas, se sirve de un modelo artificial. No solo artificial, sino específicamente artístico, como la copa de plata o la estatua de bronce. Explica el movimiento de las cuatro causas según un modelo no solo artificial, sino específicamente artístico, ¿no? Pero este concepto que ha sido pensado fundamentalmente en términos artificiales, esta idea de la naturaleza que ha sido pensada en términos artificiales y específicamente artísticos, va a tener una consecuencia fundamental para la idea clásica de la belleza. La idea clásica de la belleza pensada como plena realización de la forma. El fin propio de los seres naturales, acabamos de decir, es realizar plenamente su forma. Una forma bien formada será, en latín, formosa. Formosus, algo que es, en castellano, hermoso, es sin embargo una forma plenamente realizada. Y con el concepto aristotélico de la forma se piensan todos los modelos de realización de la belleza.
La forma plenamente realizada se denomina perfección o formositas, hermosura, ¿verdad? Pero aquello que carece de forma, por el contrario, lo denominamos amorfo o deforme, carente de forma. La deformitas es el otro concepto de la fealdad, ¿no? Es una tesis, bueno, que muestra clarísimamente cómo la mayor parte del vocabulario estético aparece configurada en la tradición metafísica, ¿no? Pero esto, sin embargo, no debería constituir ninguna sorpresa. En último término, la metafísica constituye tradicionalmente la ciencia fundamental de todos los campos del saber. Que la estética encuentre su campo de investigación, su fundamento y su vocabulario en el ámbito de la metafísica no es ninguna sorpresa. Lo sorprendente es el hecho de que la estética, que aparece como una doctrina filosófica tardía, sobre todo en comparación con la ética, la física, la lógica o la propia metafísica, aparece como una doctrina además vinculada con lo más inesencial, el mundo de las apariencias engañosas, de la ilusión, el de la fantasía y por tanto el de lo falso. Es curioso que esta disciplina se termine planteando finalmente como una especie de ontología fundamental, ¿no? Y es cierto que esta transformación se dará fundamentalmente en la obra de Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero no habrá que esperar, sin embargo, hasta Nietzsche para ver aparecer en el ámbito de la filosofía más tradicional sorprendentes anuncios de esta vocación. Es, por ejemplo, algo que me gusta también llamar la atención de la extraña aparición de una disciplina, disciplina que encontramos leyendo con atención el Banquete de Platón y el Fedro, ¿no? Dos libros de Platón donde se habla de una ciencia de la belleza, y de la que se dan una serie de características que, bueno, pues que Diótime de Mantinea, cuando le dice a Sócrates cómo es esta ciencia de la belleza, le dice que no se aparece bajo la forma de un logos, de un discurso, ni de una episteme. Es decir, es una ciencia que no tiene una apariencia lógica ni epistemológica y que por tanto se otorga de un modo extraño, de un modo revelado, de un modo mágico, ¿no? En el Fedro se habla también de esta ciencia suprema que se contempla en el topos hiperuranos, y aquí esta ciencia suprema tiene bien poco que ver, a pesar de que también se trata de un ascenso, de una visión ascensional en el sentido de la contemplación de la belleza. Sin embargo, aquí lo que se contempla es el ser, se contempla propiamente el ser, ¿no? Y por tanto, vemos cómo en Platón ya encontramos que hay una cierta analogía entre esta disciplina, a la que no deberíamos llamar estética, porque Platón no lo hace así, pero con esta otra disciplina que se encuentra en el topos hiperuranos, en el lugar supracelestial, y a la que podríamos denominar inequívocamente metafísica, ¿no? Pero es posible que haya relación entre ambas, ¿no? Lo que yo querría desarrollar, y tampoco quiero extenderme excesivamente, porque bueno, pues es cosas sobre las que tengo quizás demasiado material, ¿no? Es un poco la cuestión de cómo la estética de Baumgarten aparece en este concepto específicamente metafísico, ¿no? Y sin renunciar, sin despreciar en modo alguno la tradición metafísica, ¿no? El desprecio de la metafísica habría que ver cuál es el origen de ese ataque contra la metafísica. Inequívocamente tiene que ver con la crítica de la filosofía aristotélica, ¿no? Y tiene que ver un poco con el pensamiento, con el Novum Organon de Francis Bacon, con el pensamiento de investigación sobre el entendimiento humano de John Locke, ¿verdad? Y tiene que ver un poco con esa crítica de la filosofía escolástica, donde de algún modo se critica la metafísica, pero lo cierto es que, para nuestra sorpresa, la tradición ilustrada no es explícitamente antimetafísica, por el contrario, tanto en la enciclopedia, bajo el concepto de metafísica, como en Kant encontramos una importante defensa de la metafísica, ¿no?
Con lo cual, es necesario tratar de pensar un poco en qué momento la metafísica se vuelve como la disciplina a combatir, o la disciplina a batir, o en qué momento la disciplina se convierte en, la metafísica se convierte en una especie de arte oscura, o de teología, o de filosofía puramente supersticiosa, ¿no? En el artículo Metafísica, que tenemos por ejemplo en la Enciclopedia de las Artes y de las Ciencias, escrita por Diderot en 1765, Diderot dice que es la ciencia de las razones de las cosas y que todo tiene su metafísica. Un pensador como Diderot, en el que tradicionalmente querríamos ver un pensador típicamente antimetafísico, y que es curiosamente también el padre de la crítica de arte, tal como nosotros la conocemos, sin embargo, pues defiende en la enciclopedia que la metafísica es la ciencia de las razones de las cosas y que todo tiene su metafísica, ¿no? Interrogad a un pintor, a un poeta, a un músico, a un geómetra y le obligaréis a dar cuenta de sus operaciones, es decir, a venir a desembocar en la metafísica de su arte. Cuando se limita el objeto de la metafísica a consideraciones vacías y abstractas sobre el tiempo, el espacio, la materia, el espíritu, es una ciencia despreciable, dice Diderot, pero cuando se la considera bajo un verdadero punto de vista es otra cosa. No hay sino aquellos que les falta, aquellos a los que les falta penetración, que no son sino aquellos a los que les falta una cierta penetración los que hablan mal de esta disciplina. Eso lo dice Diderot en el artículo Metafísica de la Enciclopedia. Lo mismo nos pasa con Kant. Kant, para muchos, pasa por ser una especie de crítico furibundo de la metafísica. Mucha gente entiende que la crítica de la razón pura es una demolición de la metafísica y un mostrar que la metafísica, bueno, pues es una filosofía que ya no puede seguir así, ¿no? Es un poco la tesis que podríamos denominar neokantiana, la tesis defendida por Ernst Cassirer, ¿verdad? Y la tesis que defiende de algún modo el positivismo lógico, la interpretación de Kant como una fundamentación del conocimiento científico y un desprecio de la tradición metafísica, ¿no? Martin Heidegger, en un libro muy importante que tuvo lugar a partir de un encuentro en Davos sobre Kant y el problema de la metafísica, ¿verdad? Pues mostró clarísimamente cómo el pensamiento de Kant, lejos de ser una crítica de la metafísica, era un intento de fundamentar la metafísica sobre un fundamento enteramente nuevo, ¿no? El asunto de que la estética aparezca en este contexto de la metafísica, quizás, bueno, pues no tiene por qué sorprendernos, ¿verdad? Porque es un poco el contexto en el que el propio Baumgarten va a desarrollar su propia disciplina, ¿verdad? Es interesante ver un poco la recepción del concepto y lo polémica que fue la recepción de este concepto, porque a pesar de ser Baumgarten el padre de la estética, sin embargo, su concepto, que tuvo éxito, sin embargo, fue muy maltratado por todos los filósofos posteriores, empezando por Kant, que utiliza la metafísica, que utiliza el concepto de estética para referirse a una doctrina de la sensibilidad, pero que no tiene nada que ver con la belleza, ni con la fealdad, ni con la sublimidad, y siguiendo por ejemplo, Hegel, que dice, bueno, utilizaremos en las Vorlesungen über die Ästhetik, en las lecciones de estética utilizaremos este nombre como mero nombre, pero en realidad el verdadero contenido de esta disciplina es filosofía del arte, y más específicamente filosofía del arte bello, ¿no? Como mero nombre nos es indiferente, pero el contenido propio de esta disciplina es filosofía del arte bello. Podríamos haberla denominado
calística, pero no nos ocupamos específicamente de la belleza, pero sin embargo nos serviremos de este nombre porque es el que en general se ha aceptado, ¿no? Es interesante señalar un poco el giro romántico con respecto a la importancia de la estética en el contexto del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y para ello es necesario pensar el sentido del giro romántico como una reacción contra la revolución, una reacción conservadora. No sabemos si conservadora o porque lo cierto es que los románticos alemanes celebraron Hegel, Hölderlin, Schelling, plantaron un árbol de la revolución en el Stift de Tubinga, en el seminario de Tubinga, y celebraron la revolución, ¿no? La orientación romántica, por lo general, bueno, la que divulga el pensamiento romántico, Madame de Staël, que es íntima amiga de los hermanos Schlegel y que divulga por toda Europa la idea del romanticismo, es una perseguida, es una exiliada de Napoleón, es una crítica política de la revolución y desde luego de Napoleón, ¿no? Chateaubriand, cuando habla del genio del cristianismo, es muy crítico con los excesos de la revolución, ¿no? El romanticismo es en general una reacción a los excesos de la revolución, y donde se puede ver clarísimamente la aparición de este concepto es en esa dialéctica de la Ilustración que se puede encontrar en las cartas sobre la educación estética de Schiller. Es un libro escrito inmediatamente después de la Revolución, donde se ve un poco los horrores de la Revolución y se critican los horrores de la Revolución, ¿no? Y es ahí donde por primera vez se propone la idea de una emancipación estético-artística, de una educación de la humanidad en un sentido estético y utilizar el arte para esa educación de la humanidad. Pero también en las cartas de Schiller es el primer libro en el que nos podemos encontrar la idea de el Estado libre, de la creación de la libertad como la mayor obra de arte que nosotros podemos hacer. Schiller es, como filósofo, pues no es un académico, porque él es discípulo de... Es cierto que es un autor dramático, es un autor teatral, él es médico, él es médico, es un autor teatral y con éxito como dramaturgo, ¿no? Pero en un momento dado detiene su trabajo como dramaturgo y como poeta y decide trabajar sobre el pensamiento de Kant, ¿no? Y a partir de su lectura de las tres críticas de Kant decide escribir este libro, Las cartas sobre la educación estética del hombre, que es un libro seminal de esta idea del romanticismo. El romanticismo va frente a la Ilustración, que se sirve de la idea de que la emancipación se consigue mediante la ciencia y mediante la técnica, mediante el conocimiento y la difusión de la luz mediante la ciencia. El romanticismo va a defender la idea de que la emancipación se alcanza mediante el arte. Y el arte viene a presentarse también como una especie de sustituto de la religión. Como una especie de sustituto de la religión. Y esto es algo que los autores románticos vienen a reiterar en numerosas ocasiones, ¿no? Lo vamos a encontrar en el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, escrito entre el joven Hölderlin, el joven Schelling y el joven Hegel. Es un texto en el que se prefigura todo el desarrollo intelectual de la filosofía de Schelling y de Hegel, ¿verdad? Y que apareció en los escritos póstumos de los tres, entre los papeles de los tres, este más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, ¿no? Este texto seminal ya le da una enorme importancia al arte como sustituto de la religión y le da una enorme importancia a la idea de crear una nueva mitología que sea una mitología racional, en la que sea posible creer, no como la vieja religión en la que ya no es posible creer, sino una nueva mitología en la que sea posible creer. Esta creación de una nueva mitología racional es seguramente el trabajo desarrollado por la filosofía de Schelling y por la filosofía de Hegel, ¿no?
En este System Program de 1795 podemos leer lo siguiente. Finalmente, la idea que todo lo integra. La idea de la belleza, palabra que debe tomarse en ese superior sentido platónico. Estoy convencido, dice el autor de este programa, de que el acto supremo de la razón, al contener todas las ideas, es un acto estético, y de que verdad y bondad solo se pueden hermanar en la belleza. Precisamente el filósofo, dice el autor de este Wurf, ¿no? El filósofo debe poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los seres humanos sin sentido estético son nuestros filósofos de la letra. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. No se puede ser lúcido en ningún ámbito, ni siquiera se puede razonar lúcidamente sobre la historia si falta el sentido estético. Es la primera afirmación que nos encontramos abiertamente de la importancia y de la dignidad de la estética en el contexto general de la filosofía. Esto es algo que, así como hay que esperar a 1750 para que aparezca una estética, hay que esperar al siglo XIX, a 1802, para que aparezca la primera filosofía del arte. No tenemos una filosofía del arte entre los filósofos antiguos, entre los medievales, ni tampoco entre los modernos. Hay que esperar a la edad contemporánea para que aparezca propiamente una filosofía del arte con ese nombre, con ese título, y son las lecciones de filosofía del arte que imparte Schelling en 1802 en Würzburg, ¿no? En la filosofía del arte, Schelling le va a dar una enorme importancia al arte como la expresión material de la religión, ¿no? Para Schelling, lo mismo que posteriormente para Hegel, lo verdadero es el todo, pero este todo tiene que ser pensado no solo como sustancia, sino también en la misma medida como sujeto. El descubrimiento del pensamiento de Spinoza, la reivindicación del pensamiento de Spinoza es fundamental para la reorientación del idealismo alemán, de Schelling y de Hegel, hacia esta idea de que lo verdadero es el todo y que la filosofía tiene que ser una filosofía de lo absoluto, una filosofía de lo absoluto. Para Schelling, las verdades de la religión son las verdades que la filosofía tiene que mostrar y demostrar como verdaderas realidades, ¿no? Es decir, que lo verdadero es el todo, pero que ese todo no solo debe ser pensado como sustancia, sino también en la misma medida como sujeto, como un sujeto autoconsciente. Es lo que dice Spinoza cuando habla de Deus sive natura sive substancia, ¿no? Este sujeto autoconsciente es fácil pensarlo, el hombre es un producto natural, el hombre es un producto natural. La naturaleza ha producido al hombre y el hombre ha producido esa conciencia de todo, ¿no? Por tanto, esta conciencia es algo que la naturaleza ha producido de sí misma. El hombre es, por tanto, esta conciencia que la naturaleza tiene de sí misma, ¿no? Por ese motivo es por lo que Schelling defiende la tesis de que las verdades de la religión, las verdades que establece la religión, son las que la filosofía tiene la obligación de demostrar. Pero lo que Schelling va a mostrar también, y es por lo que es muy importante la aparición de esa filosofía del arte, es que la religión no existe en el aire. La religión no existe en forma espiritual o evanescente, sino que la existencia material de la religión son propiamente las obras de arte. La religión existe o bien en forma de mitos, pero los mitos existen o bien como mitología, Homero o Hesíodo, o los Upanishad, o las tradiciones tibetanas o egipcias o judeo-cristianas, existen como textos sagrados, como escritura, o como poesía originaria de la humanidad, como Homero, como Hesíodo, como Moisés, etc. Es decir, la mitología aparece para nosotros como poesía escrita, pero la existencia de la
religión también aparece en forma de ritos, y los ritos tampoco existen en el aire, los ritos existen en su manifestación estético-artística, existen como adoraciones, danzas, rituales, veneraciones al Dios, ¿verdad? Y de ahí aparece pues la música, la danza, aparece la poesía, aparece las distintas formas, el teatro, como luego nos enseñará Nietzsche, vinculado directamente con los rituales, con los cultos dionisíacos, ¿verdad? Aparecen finalmente la escultura, el Dios al que se venera, y el templo, la arquitectura. Es decir, todas las formas del arte en realidad son la expresión, la manifestación material de la religión. Por tanto, lo que el arte muestra es, en último término, lo que la religión manifiesta. El contenido del arte es el mismo que el de la religión, que a su vez es el mismo que el de la filosofía. El arte, la religión y la filosofía tienen el mismo contenido, lo divino mismo, lo absoluto mismo, ¿no? Por tanto, bueno, pues la deducción de los elementos del arte se darán directamente desde lo absoluto, Schelling parece otorgarle una gran importancia al arte frente a la filosofía. Es más, incluso en algunas ocasiones da la sensación de que considera que el arte, sobre todo en esa relación con lo divino, porque el arte es encarnación de lo divino, en algunos casos, sobre todo la escultura. La escultura, de entre todas las artes, es la única a la que le ha sido dada encarnar a lo divino mismo. La representación de lo divino no, al Dios mismo encarnado en forma de estatua, ¿no? Por eso a veces Schelling da la impresión de que en ocasiones le otorga al arte un papel preferente, un papel más importante, ¿no? Y esto, bueno, pues hay varias cosas en las que Hegel se va a mostrar en desacuerdo, ¿no? Y aunque eran íntimos amigos, y aunque Hegel le tiene una gran admiración a Schelling, y aunque su filosofía sigue muy de cerca el desarrollo del pensamiento de Schelling, sin embargo, Hegel va a ser muy crítico con Schelling. Sobre todo, en el prólogo de la fenomenología del espíritu se distancia radicalmente de Schelling, porque él insiste en que uno no puede instalarse en lo absoluto como de un pistoletazo. Para la filosofía es necesario mostrar el ascenso de las etapas desde el modelo más bajo del conocimiento, dirá Hegel, hasta el más elevado. Desde el conocimiento más bajo y más ordinario, el del ama de casa que dice siempre que tiendo la ropa llueve, hasta el movimiento de la ciencia, hasta el conocimiento de la ciencia, según el cual lo verdadero es el todo. Y por tanto lo que hará Hegel es ir mostrando las distintas determinaciones del conocimiento. La fenomenología del espíritu es la ciencia de la experiencia de la conciencia, y lo que se va haciendo es el proceso ascensional del conocimiento desde las formas más bajas a las más elevadas. Hegel rechaza el punto de vista de Schelling y también rechaza su opinión, su valoración del carácter simbólico del arte. Para Schelling el arte es eminentemente simbólico, y Hegel considera que el símbolo es la forma más primitiva de la manifestación del conocimiento. El símbolo es propio de las culturas infantiles, el símbolo es propio de las culturas preclásicas, en las que un torpe concepto trata de expresar mucho más que aquello que lo que puede expresar propiamente. Por eso, lejos de considerar el símbolo como la manifestación característica de lo artístico, Hegel caracteriza el arte simbólico como un arte primitivo. Pero además de esto, tampoco Hegel va a considerar que el arte sea la forma suprema, de la filosofía, ¿no? Que el arte sea la forma suprema en la que el espíritu toma conciencia de sí mismo. Es una de las tres formas de la autoconciencia del espíritu, de la autoconciencia superior que el espíritu tiene de sí mismo, es el arte junto con la religión y con la filosofía. Pero lejos de ser el arte la forma superior de autoconciencia del espíritu, el arte es solamente una forma extrañada en lo sensible. ¿Cómo va a ser lo divino mismo una piedra? ¡Qué disparate!
El arte es un extrañamiento en lo sensible. Lo divino mismo no puede tener esa apariencia estético-sensible. Lo divino mismo solamente puede conocerse y reconocerse a sí mismo en forma espiritual, en la forma del pensamiento y en la forma del concepto. Por tanto, lejos de ser el arte la forma suprema del espíritu, esta forma solo se encuentra en la filosofía, ¿verdad? Hegel es muy crítico con respecto a la posición de Schelling, pero sin embargo le otorga una extraordinaria dignidad, ¿verdad?, al arte, ¿no? Esta dignidad, bueno, pues va a ser desarrollada fundamentalmente por dos pensadores de la tradición inmediatamente post-hegeliana y, bueno, pues uno de ellos era Schopenhauer, ¿verdad?, del que no nos vamos a ocupar, pero en el mundo como voluntad y representación muestra también la extraordinaria dignidad del arte y la particular dignidad de la música, ¿no? Y otro es un discípulo de Schopenhauer que se queda fascinado con sus doctrinas del mundo como voluntad y representación y que, bueno, pues con 23 años ya era catedrático de filología clásica en Basilea, ¿no? Un niño prodigio que se llama Friedrich Nietzsche, ¿no? Sin haber hecho tesis doctoral ni discurso de habilitación ni una tesis de habilitación, lo hacen catedrático en Basilea, con 23 añitos. Nietzsche, el joven Nietzsche, se ve un poco en la obligación de justificar su cátedra y publica un libro erudito, audaz y presuntuoso en el que trata de justificar que él se merece esa cátedra y de justificarse frente a la filología clásica alemana, ¿no? Ese libro se titula El nacimiento de la tragedia. El nacimiento de la tragedia es necesario llamar la atención porque muy poca gente repara en ello. Es un libro evidentemente de estética. Se plantea, como su título enuncia clarísimamente, el problema del nacimiento de la tragedia en la cultura clásica, ¿no? El propio libro comienza diciendo que mucho se ganará para la ciencia estética cuando se empiece a tomar conciencia de la importancia de los conceptos por él formulados, el de lo apolíneo y el de lo dionisíaco, ¿no? Pero el joven Nietzsche en este libro trata de hacer una especie de ajuste de cuentas con toda la cultura occidental, ¿no? Y este ajuste de cuentas con toda la cultura occidental pues será recibido por sus maestros, a los que le remite su libro, como una especie de, como dijo Ritschl, cuando recibió el libro de Nietzsche, anotó ingeniosa cogorza. Dijo, menuda borrachera que se ha cogido este y menudo disparate que ha escrito, ¿no? Nietzsche se quedó muy contrariado porque su maestro no le contestaba, pero bueno, pues él parece ser que lo recibió. Y de hecho, pues la gran filología clásica alemana, Wilamowitsch, pues lo condenaron a Nietzsche a una especie de ostracismo, ¿no? Este libro juvenil, El nacimiento de la tragedia, es evidentemente un libro de estética. Y en él se plantea, en el prólogo dedicado a Richard Wagner, se plantea la cuestión de que la estética es la verdadera fundamentación. Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética, se dice allí, cuando nos demos cuenta de la importancia que tiene esta distinción entre los conceptos de lo apolíneo y lo dionisíaco, pero también en el prólogo dedicado a Richard Wagner se dice que el arte es la verdadera justificación metafísica de la existencia, ¿no? Bueno, en Nietzsche nos vamos a encontrar en la época en que escribe este libro, publica este libro, una conferencia que es decisiva en la historia de la filosofía y que es fundamental también para la valoración de la importancia del devenir de la estética.
de la importancia que la estética termina adquiriendo en la filosofía. Y es un texto que se titula, una conferencia que se titula Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, ¿no? Esta conferencia va a ser un ajuste de cuentas con el conocimiento y con toda la filosofía occidental, tratando de mostrar el carácter lingüístico de todo nuestro conocimiento, ¿no? En esta reflexión en la que hace Nietzsche, va a tratar de mostrar cómo las palabras tienen todas un sentido puramente metafórico. No hay un sentido propio de la palabra, sino que toda palabra es una metáfora o una metonimia. Tomamos la parte por el todo. Los griegos denominan drakon a lo que los latinos denominan serpens. En un caso es un animal al que nos referimos por sus ojos brillantes, en otro caso por el hecho de que se arrastra por el suelo. Esto es una arbitrariedad, tomamos una parte por el todo. Serpiente o dragón no denominan ese animal, no lo denominan en modo alguno, es una designación impropia, es una metáfora, ¿no? No hay un sentido propio. Toda la construcción de nuestro lenguaje es puramente metafórico. El lenguaje no dice lo que las cosas son, sino que es una falsedad, o es una falsedad puramente lingüística. Si yo defino a un mamífero como el animal portador de mamas y a continuación veo un camello y digo, he ahí un mamífero, dice Nietzsche, es evidente que tengo una verdad, pero una verdad de muy corto alcance, una verdad que me he dado yo a mí mismo, es una verdad que yo he puesto en el lenguaje, y por tanto es una verdad de muy corto alcance. Pues bien, todo nuestro conocimiento es de este tipo. Nuestro conocimiento no es verdadero, nuestro conocimiento es falso. Todo nuestro conocimiento es eminentemente falso. Es un falsear la realidad. Pero lo más interesante es que Nietzsche dice, pero esta construcción es una construcción artística del hombre. Es decir, que esta construcción, el hombre, dice, construye su conocimiento como una catedral de telarañas que flotase sobre un río. El río es el río heraclitano, el devenir, y el hombre construye su conocimiento como una especie de catedral de telarañas flotando sobre un río. Pero esta construcción es falsa, pero sin embargo es una construcción artística. Es una construcción estética, es una construcción artística. Y por tanto, y esta es la tesis más interesante de Nietzsche, el arte es más verdadero que la verdad. El arte es más verdadero que la verdad. Porque la verdad dice, yo soy la verdad, y por tanto miente. Sin embargo, el arte dice, yo soy ficción, y por tanto dice la verdad. De ahí el hecho de que por primera vez en Nietzsche se empieza a poner el arte por encima del conocimiento, de la ciencia, de la verdad y de la filosofía. El arte es más verdadero que la verdad porque no miente. Y esto es algo que el joven Nietzsche va a desarrollar también en el Nietzsche de la madurez y en el Nietzsche de la vejez, el Nietzsche de los textos póstumos, ¿no? Es algo que tiene un desarrollo posterior, voy a ir terminando, desde luego en el pensamiento de Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger es un lector detenido y entusiasta del pensamiento y de la filosofía de Nietzsche, y le dedicó muchos textos a lo largo de su trabajo. Incluso es muy llamativo el célebre discurso del rectorado. Como rector de Friburgo dice, tenemos que asumir las consecuencias de la declaración de Nietzsche de que Dios ha muerto, ¿no? Y dice, bueno, qué cosa, ¿no? En medio de un discurso de rectorado decir este tipo de cosas, ¿no? De la muerte de Dios, ¿no? Pero le dedicó muchos textos
Ya en Sendas Perdidas dedica un texto a quién es el Zaratustra de Nietzsche y a qué significa la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, y luego le estuvo dedicando, y esto me parece que es muy importante, durante los años más duros de la guerra, el año 40 y el año 41, los semestres de invierno del año 40 y del año 41, distintos seminarios a Nietzsche, de los que se publicaron los 2 volúmenes que nosotros conocemos como los libros sobre Nietzsche de Martin Heidegger, ¿no? Nietzsche es el pensamiento, es el filósofo oficial del nacionalsocialismo. Esto sé que levanta ampollas. Levanta ampollas porque todo el mundo dice, se malinterpretó a Nietzsche. Nietzsche no era nazi, Nietzsche no era anterior al nazismo, Nietzsche no era antisemita, Nietzsche no era... Pero sin embargo lo cierto es que Adolf Hitler favorece, protege y promociona el Nietzsche Archive en Weimar. Lo cierto es que cuando viene Mussolini, que escribió un libro sobre Nietzsche, Adolf Hitler le regala a Benito Mussolini las obras completas de Nietzsche como el regalo más preciado, y lo cierto es que los filósofos oficiales del régimen, Alfred Rosenberg y Alfred Boiler y Martin Heidegger, se dedican los años más duros de la guerra a escribir sobre la filosofía de Nietzsche como el filósofo fundamental del nacionalsocialismo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué culpa tiene el pobre Nietzsche? Bueno, si en el nacionalsocialismo se produce esa estetización de la política, si en el nacionalsocialismo se produce esa idea de la obra de arte total, si en el nacionalsocialismo se produce finalmente la idea del Tercer Reich como obra de arte, es un ideal romántico que viene directamente de Nietzsche. En los póstumos podemos encontrar cuando Nietzsche habla del concepto de Gesamtkunstwerk y dice la unión de voluntades como obra de arte. Está pensando obviamente en la ópera wagneriana. La unión de voluntades como obra de arte. ¿Cuánta gente tiene que ponerse de acuerdo para producir una obra de arte? Sobre todo en una ópera. Pero cuando lo pensamos, yo qué sé, incluso el trabajo de un escultor o de una escultora, ¿cuánta gente necesita, ¿no?, para hacer una obra de arte? Unión de voluntades como obra de arte. Pero Nietzsche dice la compañía de Jesús como obra de arte, el cuerpo prusiano de Coraceros como obra de arte. De ahí a pensar el Tercer Reich como obra de arte no hay más que un paso. Martin Heidegger, en este texto, en este libro dedicado a Nietzsche, trata de pensar un poco la voluntad de poder como arte y trata de pensar específicamente la transformación de la filosofía de Nietzsche en una filosofía en la que podríamos decir que se produce finalmente esa identificación de la estética con el final de la metafísica, puesto que, y esto es algo que el propio Heidegger va a desarrollar en El origen de la obra de arte, un texto del año 36 y en textos posteriores, el arte tiene un carácter ontológicamente fundante. El arte desvela lo que sea el ser, y por tanto es un modo de conocimiento más originario que, por ejemplo, el de la ciencia y posiblemente más cercano al ser que la propia filosofía y, desde luego, que la metafísica, que supone la historia del olvido del ser. Bueno, por hoy vamos a dejarlo porque ya he hablado bastante y si queréis hacemos ahora un breve debate sobre esto que hemos estado contando. Con mucho gusto atenderé vuestras preguntas. Dime, por favor. Vamos a ver. El problema de la prohibición de la imagen no es musulmán propiamente, es originalmente judío, ¿no? Es originalmente mosaico. El primer mandamiento de la ley de Dios prohíbe explícitamente hacerse imágenes de Dios, ¿no? Dado por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? El primer mandamiento de la ley de Dios prohíbe explícitamente hacerse imágenes de Dios y esto es un problema que la propia tradición cristiana va a arrastrar, ¿no? Pero el hecho de que estén prohibidas las imágenes es muy interesante porque si atendemos, por ejemplo, al libro del Génesis, nos encontramos que el propio Yahvé le da instrucciones a Moisés
acerca de las imágenes que se deben poner sobre el Arca de la Alianza, y acerca de la ornamentación y la decoración que debe tener los cortinajes del tabernáculo, ¿no? El arca debe tener dos arcángeles, ¿no? Uno frente al otro, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a ver, si el propio Yahvé prohíbe las imágenes, ¿por qué luego está dando este tipo de recomendaciones acerca de lo que se puede presentar y lo que no se puede presentar? Evidentemente, Dios prohíbe la representación de sí mismo y prohíbe alabar a los ídolos. Después de que Moisés desciende del monte Sinaí, su hermano Aarón ha construido un becerro de oro y lo está adorando. Lo está adorando. Y Moisés emprende la primera guerra de la que tenemos conciencia, la primera guerra de las imágenes de la que tenemos conciencia en el contexto judío. Sigmund Freud, en un libro muy bonito que se titula Moisés y el origen del monoteísmo, defiende la tesis audaz de que en realidad el monoteísmo judío y la prohibición de las imágenes procede de unos egipcios expulsados durante la reforma de Akenatón, la reforma religiosa de Akenatón, y la prohibición de los múltiples dioses, la exigencia de un único dios y posiblemente la prohibición de las imágenes, ¿no? Pero el hecho de que se prohíban las imágenes no afecta en modo alguno al hecho de que la verdadera materialidad de la religión sean mitos, ritos y obras de arte. ¿Por qué? Porque, bueno, en el mismo tabernáculo sabemos que se albergaba una serpiente de bronce que se levantaba para curar a los enfermos. Sabemos que había muchos elementos iconográficos en el tabernáculo, pero lo mismo nos pasa con la cultura islámica. El fundamento de la cultura islámica es la revelación del arcángel Gabriel al profeta. Este es el contenido del Corán. El contenido del Corán es la palabra de Dios y por tanto el Corán ya es una escritura sagrada. El Corán es escritura. ¿Puede ser literatura o no? Puede ser literatura o no. Tú lo puedes considerar como literatura o no. Pero, ¿y los dichos del profeta conservados por la tradición piadosa como los hadices? ¿También es literatura o no? Puede ser. En cualquier caso, es mitología puesta por escrito. Para nosotros ya está manifestado en forma estético-artística. Pero luego podemos decir, bueno, ¿se prohíben las imágenes? Sí, efectivamente, se prohíben las imágenes, pero sin embargo, el arte islámico es muy rico, por ejemplo, en la arquitectura, en la decoración, ¿verdad? En la jardinería. Entonces dices, bueno, pues se expresa en la música, en la danza y en la poesía, desde luego, ¿no? Entonces, claro, no puedes decir que la religión, la piedad islámica no tenga una apariencia estético-artística por el hecho de que se prohíban las imágenes. De hecho, la prohibición de las imágenes se renueva con, bueno, el propio cristianismo cuando aparece en un contexto iconoclasta. El cristianismo primitivo es, porque lo exige el primer mandamiento de la ley de Dios, es destructor de imágenes. Se derriban las estatuas de los dioses a los que no se les quiere otorgar el culto y las estatuas de los emperadores. Se destruyen y se destrozan las imágenes. El cristianismo primitivo es iconoclasta, pero el cristianismo reformado, cuando Lutero vuelve a traducir la Biblia y vuelve a leer que Dios prohíbe explícitamente el uso de las imágenes, dicen, señores, fuera las imágenes de las iglesias. Y entonces tenemos la iglesia luterana frente a la iglesia católica. Es una iglesia sin imágenes. Eso no quiere decir que el protestantismo sea menos artístico, o el luteranismo sea menos artístico que el catolicismo. Evidentemente, el barroco, podemos decir, es un arte eminentemente católico, pero, sin embargo, el luteranismo tiene sus formas de expresión estética artística en música, en literatura, en arquitectura, en pintura, ¿verdad? Y en muchas otras manifestaciones, en escultura. Por tanto, la tesis de que el arte presenta el contenido material de la religión no se desmiente con eso en modo alguno. Más preguntas. Tiene conexión con esto. Has hablado de en un determinado momento se ve el arte como sustitutivo de la religión. Absolutamente, sí. Es lo que le otorga la dignidad en la época, es decir, después de la Revolución Francesa, la insistencia en la dignidad y la importancia del arte tiene que ver con el hecho de que la religión ha perdido su territorio. ¿Esto ha acabado o se mantiene? Posiblemente se mantenga, ¿no? Es decir, en muchos sentidos todavía el arte
bueno, las grandes catedrales contemporáneas siguen siendo los museos, ¿no? Los museos, es decir, tenemos, bueno, pues el Guggenheim, ¿no? Es decir, no tenemos catedrales actualmente como, bueno, pues la Almudena es una catedral muy tardía, ¿verdad? Pero realmente los grandes... Y el museo es el templo de las musas, y en los museos seguimos entrando en una actitud reverencial. No nos permiten ir comiendo palomitas, ni jugando, ni saltando, ni correteando, ni siquiera nos permiten hablar en voz alta. Tenemos que tener una actitud de respeto, una actitud de veneración hacia las imágenes, ¿no? Es decir, todavía los museos siguen adoptando un poco ese elemento, ese componente religioso, ¿no? ¿En qué sentido todavía en el arte sigue habiendo residuos o restos de la religión? Bueno, pues es una cuestión que podríamos discutir sobre ella, pero yo sí que creo que en muchos aspectos el arte sigue manteniendo ese aspecto religioso, depende de lo que entendamos por religión, ¿no? Más preguntas. Sí, por favor. Curiosamente, la religión, ritos, mitos, arquitectura, templos, es fundamental aquello que sirve para poder excitar los sentidos. Es fundamental para ella, paradójicamente, ¿no? Y llega un momento, como bien ha dicho, en que ya llegamos al siglo XIX y siglo XX, donde esa disciplina que era tal en los comienzos se puede llegar a considerar como la máxima expresión de la filosofía, ¿no? El arte. Yo lo que digo es que eso puede que sea verdad, pero yo tengo la sensación de que el misterio del ser humano, el arte no lo resuelve. Para mí el arte lo que hace casi mejor que nada es mostrar el misterio, pero no salva. Mi pregunta es lo de salvar. O sea, la religión salva. ¿El arte salva o el arte no salva? Bueno, yo creo que ¿qué es esto de redención? Es decir, porque aquí la pregunta es bastante complicada, ¿no? En el sentido de que la religión se piensa en términos redentores y desde luego la religión cristiana especialmente, ¿no? La redención está vinculada por un lado a una idea mesiánica, alguien que viene a salvarnos, a redimirnos. ¿Y qué es aquí? ¿Qué significa redimir? ¿No? ¿Es redimir del pecado? ¿Es redimir de la condición mortal? ¿Es redimir? ¿Qué significa redimir? O de una cierta esclavitud. Este ideal de la redención, evidentemente, los mitos judíos del Mesías estaban siempre vinculados a imágenes o a mitos apocalípticos de destrucción, es decir, el Mesías viene siempre con el Apocalipsis y el Mesías lo que anuncia es el Apocalipsis, anuncia la destrucción y la llegada del reino, la destrucción y la llegada del reino. Pablo de Tarso defiende un poco esa misma tesis, ¿no? Es decir, defiende la llegada inminente del Mesías, el Mesías ha llegado y ha de volver, ha de venir de inmediato, y el tiempo que resta, como se titula ese libro tan bonito de George Agamben sobre Pablo de Tarso, es inminente, ¿no? Es inminente. Y entonces, claro, aquí la idea de redención está pensada en términos de resurrección de los muertos, ¿no? De anastasis, en términos de resurrección de los muertos, ¿no? La redención, para Pablo de Tarso, es redención, un poco redención del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Porque el concepto de pecado en Pablo de Tarso tiene que ver un poco con el enfrentamiento con la ley. Y la ley de Moisés es la que genera la culpa y el pecado. Y es imposible cumplir la ley. Por tanto, es la propia ley la que genera la culpa del pecado. ¿Redimirse del pecado qué es? ¿Emanciparse o liberarse de la ley? ¿O qué es? Redimirse, para Pablo de Tarso, es redención de todos los hombres en un mundo después de la muerte.
Es una cuestión muy disputada, lo digo de verdad. En cualquier caso, el concepto de redención parece que está tomado del concepto romano de manumisión, el esclavo emancipado. El esclavo emancipado. Y por tanto, el esclavo emancipado establece la idea que todavía la tradición ilustrada piensa del concepto de emancipación, ¿no? La emancipación como la piensa Kant en ¿qué es la ilustración? La liberación del hombre de su culpable incapacidad, ¿no? Emanciparse. Atrévete a saber. Este es el concepto de la ilustración que defiende Kant, ¿verdad? Y este es el concepto de emancipación. Pero esa emancipación es para la tradición ilustrada mediante el saber. El problema es que, para la tradición romántica, esa emancipación se produce mediante el arte. ¿Cómo el arte opera esa emancipación? ¿Cómo el arte? Bueno, pues la realización de un mundo estéticamente bello, ¿no? La realización de un ideal de belleza, de una belleza ideal, ¿no? ¿Y cómo se realiza eso? O bien mediante la educación estética de los hombres, que es lo que propone Schiller, o mediante la realización de una especie de reino ideal de la belleza, que se realizaría mediante el arte. El estado de la libertad, la realización de la libertad. Schiller habla directamente de la realización de la libertad como la mejor obra de arte. Hegel, el pensamiento hegeliano, para el que el arte no tiene un carácter propiamente emancipatorio, sin embargo defiende que el ideal se realiza en la historia. El ideal que se realiza en la historia es la libertad que se realiza en la historia, pero que se realiza no mediante el arte, sino mediante una astucia de la razón, una astucia de la razón que se sirve de los intereses de los particulares al servicio de la realización de un plan ideal en el que el espíritu termina autorreconociéndose a sí mismo, ¿no? Pero este modelo de emancipación ideal mediante el arte, pues es cierto que luego se piensa también políticamente, y lo piensa tanto los marxistas, si uno lee, por ejemplo, a Benjamin, y lee la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin cree sinceramente que el arte puede redimir a los hombres, que el arte puede hacer la revolución, que el arte técnicamente reproducido no puede ser instrumentalizado por los fascistas y que el cine y la fotografía, artes técnicamente reproducidas, están naturalmente del lado de las masas y por tanto pueden realizar naturalmente la emancipación de los hombres, ¿no? Pero eso lo piensan también los nazis, También Hitler piensa que hay una realización estético-artística del ideal del nacionalsocialismo, ¿no? Y por tanto el arte es aquí un instrumento de transformación política y de emancipación, ¿no? Que se termina traduciendo al final en un sistema totalitario, pues es una cuestión que tendríamos que discutir, pero efectivamente, mientras que la tradición ilustrada piensa la emancipación mediante el conocimiento científico, la tradición romántica la piensa como una emancipación estético-artística, ¿no? Sí, por favor. Una pregunta breve, porque el arte, lo que estás comentando, muchas veces puede ser el generador de diferentes mundos de lo posible, ¿no? De posibilidades, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, sí. Y todas las referencias que estás dando, por ejemplo, ahora con Walter Benjamin, en esos momentos la política puede utilizar el arte como ello, el arte con la religión. Mi pregunta es el momento de ahora. Ahora que estamos viviendo pues, crisis, una guerra, ¿sigue el arte teniendo ese poder? Yo a veces lo dudo. Claro, el problema es el bajo concepto que tenemos del arte. Es decir, si pensamos que el arte son acuarelas, o son poemitas o son cancioncitas, pues evidentemente el arte no tiene ese poder. Pero si leemos a Sun Tzu, pues cuando escribe el arte de la guerra, pues diremos, pues puede que sí que tenga ese poder. Es decir, ¿la guerra es un arte? Porque aquí la pregunta es un poco chunga, ¿verdad? Sí. Chunga, entonces claro, sí, si la respuesta a esa pregunta es que sí, entonces... No, yo pregunto, claro, ¿podemos considerarla como un arte? Desde antiguo se considera que la guerra es un arte, es un arte. Y
Puede que tú tengas derecho a decir, pero no es una de las bellas artes. Dices, no, pero que es un arte, sí. Que el arte tiene ese poder, que sí tiene, claro. Aquí el problema es el concepto que tenemos de arte, ¿no? Es un poco la cuestión. Pero si nos ha preguntado Javier si salva, ¿no? Salva. Y tú has hablado de redención. Pero si no salva, ¿qué hace? Verso. Nos hablan de un Dios a donde van los difuntos. Verso. O nos salvamos juntos o nos condenan los dos, ¿no? Eso es José Martí, ¿no? Redimirse a través del arte es, redimirse a través del arte es un tema interesante, ¿no? Posiblemente sea realmente la tradición romántica, pero realizarse a través del arte es algo que posiblemente sea en Rainer Maria Rilke, en el primer artista o pensador o poeta en el que se asume como un compromiso de realización plena, ¿no? Leer las cartas a un joven poeta que están llenas de consejos acerca de la verdadera realización a través del realizarse en la obra de arte, ¿no? Encontrar el sentido de tu vida en la obra, ¿no? O en la realización en la obra. No sé si redime, alguno encuentra redención. El otro día estábamos hablando aquí con Jaime Aledo, con una exposición muy bonita dedicada precisamente al tiempo, Saturno vencido por el amor, la belleza y la esperanza. Es un cuadro de Nicolas Rouet que se encuentra en el Museo del Prado y sobre el que Jaime Aledo ha hecho una serie de reflexiones. Dice, qué disparate, qué estupidez. ¿Cómo? ¿De qué el amor, la belleza y la esperanza pueden vencer al tiempo? Si el tiempo se lo devora todo, termina con todo, ¿no? Pero Jaime Aledo se plantea el problema de ¿puedo hacer una obra que me redima como artista ante la historia? ¿Puedo hacer qué es aquí? Fijaros que son en un concepto absolutamente pagano. Hablamos de redención, redimirse en la obra de arte ante la historia. ¿Qué es esto de redimirse ante la historia? ¿No? Algo que te justifique. ¿Por qué? Porque si no, morimos como moscas. Porque si no, morimos como moscas. Igual es el modo de morir, es el modo más afortunado de morir, no lo sé. Isidro, por favor. Y ahí Herderling dice unas cosas verdaderamente interesantes, fundamentalmente comparando el modo de ser de los griegos con el modo de ser totalmente contrario de los alemanes, los imperios que él llama, y demás. Y recuerdo haber leído que eso lo leyeron inmediatamente Hegel y Schelling. Y el comentario que hicieron, bueno, el comentario que hizo alguien que estuvo en el momento de su lectura es que estallaron a carcajadas. Es decir, no solo es que no entendieran nada de lo que les estaba diciendo Herderling, sino que a su vez les pareció la muestra sintomática de la locura en la que ya se encontraba en ese momento y que a ellos les produjo una grandísima hilaridad. Pero justamente eso es lo que a mí me parece que inaugura también una forma, en cierto modo, subterránea de aparecer lo que podríamos seguir llamando artístico, que es la locura. La locura que ha seguido, vuelvo a decir, presente, sea evidentemente con Nietzsche. Por ejemplo, ¿cuál es la última palabra de Nietzsche? La última palabra que escribe Nietzsche relativamente cuerdo, antes de hundirse en la locura. La última palabra en esas cartas ya enloquecidas, que envía desde Turín a unos cuantos, firma, última palabra, Dionisos, es decir, de nuevo, la locura. Y la locura ha estado por ahí más o menos serpenteando muchas manifestaciones, no voy a decir que todas, evidentemente, muchas manifestaciones del arte del siglo XX, y bueno, si sigue habiendo arte en el siglo XXI, cosa que va siendo cada vez más difícil, pues probablemente haya algún loco por ahí también teniendo a la locura. Puedo decir que entonces, si algo falta en ese discurso muy racional que tú has desarrollado, es justamente la referencia a la locura que, por otro lado, ya sabemos que Foucault introduce de una manera pues, verdaderamente aplastante con su historia de la locura, pero que bueno, están por ahí todos esos locos, Artaud, o en fin, ya sabes por dónde voy, Sí. quería darse la palabra. Sí, bueno, gracias por la intervención. Y bueno, en primer lugar, evidentemente, nunca he pretendido
afirmar que Nietzsche sea un filósofo fascista. Es más, incluso mantengo mi prudente distancia con respecto a la acusación que hace Georgi Lukács en El asalto a la razón, cuando considera que Nietzsche es un filósofo prefascista. Inequívocamente, Nietzsche es un crítico demoledor de los ideales democráticos, es un crítico demoledor de los ideales socialistas y comunistas, es un crítico demoledor de todos los ideales igualitarios, es un crítico demoledor del feminismo. Considera que el cristianismo, que es abominable, es lo mismo que el socialismo, ¿no? Y bueno, pues en Nietzsche está toda esa serie de condenas que bueno, pues son precursoras de un pensamiento fascista, ¿no? No puedo defender, ni es posible defender, porque es cierto que Nietzsche es un pensador mucho más rico, y que, bueno, tanto Adorno como Heidegger, desde una orientación como desde la otra, recuperan el pensamiento de Nietzsche en su sentido político. Heidegger nunca recupera el pensamiento de Nietzsche como un pensador prefascista, ni que permita fundamentar nada del fascismo en absoluto, ni lo relaciona en absoluto con el nacionalsocialismo. La única relación, y es cierto, que hace Heidegger con el pensamiento de Nietzsche que pueda vincularlo con el pensamiento nacionalsocialista es en el discurso del rectorado, pero es cierto que también es cierto que cuando Georges Bataille escribe Nietzsche y los fascistas, a quien se está refiriendo no es a Martin Heidegger, sino que se está refiriendo a Alfred Boimler y a Alfred Rosenberg, que son los dos grandes intelectuales del nacionalsocialismo, ¿no? Las dos grandes estrellas. Pero también es cierto que Martin Heidegger se ve un poco en la obligación de opinar, de escribir acerca de Nietzsche, porque no deja de ser el filósofo oficial del régimen. Y es decir, también podríamos decir, Marx tiene muy poco que ver con Stalin. También podríamos decir, Stalin no es el verdadero heredero del pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx ha sido traicionado por Lenin y luego por Stalin, ¿no? Pero bueno, pues sí, pero sin embargo invocan la tradición del pensamiento. Seguramente Marx, si ve la evolución de la revolución comunista, habría dicho esto no en absoluto, y se habría tragado sus propias palabras, ¿no? Pero en cualquier caso, lo cierto es que, como tampoco podemos vincular, no podemos establecer la responsabilidad directa entre Marx y las consecuencias del comunismo, es decir, el desarrollo del stalinismo, tampoco podemos atribuir los horrores del nacionalsocialismo a Nietzsche. Pero es cierto que en Nietzsche hay una serie de elementos que prefiguran la idea del superhombre. No tiene nada que ver con una supremacía racial, pero la toman directamente los fascistas de Nietzsche. Y la idea del superhombre, pues ellos la entienden en el sentido de, bueno, pues cargarse a los judíos, y una raza superior, la raza aria, etcétera. Pero bueno, en segundo lugar, con respecto al falseamiento de los póstumos de Nietzsche, es otro tema que también siempre me interesa comentar, porque es cierto que Elizabeth Foster, la hermana de Nietzsche, manipula los textos de Nietzsche de un modo arbitrario, porque sobre todo con los póstumos se hace una edición muy arbitraria de un número de fragmentos, primero 100 y pico, luego 300 y pico, luego 600 y pico, luego 1000 y pico, lo que quiere decir, bueno, ¿cuál ha sido el criterio aquí? Y en esos fragmentos parece que se han evitado deliberadamente algunos, donde Nietzsche habla a favor de los judíos, y se han sacado algunos en los que se podría intuir un cierto antisemitismo, pero nada de lo publicado cuando se dice se falsean los escritos de Nietzsche, no fue escrito por el propio Nietzsche, es decir, no se puso en textos de Nietzsche algo que él no hubiera escrito, ¿no? Y eso entonces me parece que es importante, porque claro, es cierto que se fabrica un libro, La voluntad de poder. Ese libro es un libro hecho con textos de los años 70, de los años 80, y de distintas épocas y mezclados arbitrariamente, ¿no? Pero no se escribe ni una sola palabra que no haya sido escrita por el propio Nietzsche, Es cierto que se manipulan esos textos, pero bueno, en cuanto a lo que me dices de la locura, pues es evidente que yo me he remitido a una tradición en la que fundamentalmente
se precursa algo que luego va a ser muy importante en el arte del siglo XX, que es la idea del inconsciente, la creación inconsciente. Y el propio Schelling va a insistir mucho en el carácter consciente e inconsciente de la producción artística, de la producción estética, y que quizás también por eso tiene ese carácter divino, de ese carácter revelado, ¿no? Pero Schelling es el primero que habla precisamente de esa idea del inconsciente, de la creación inconsciente, que luego va a precursar, bueno, pues toda la filosofía romántica de los sueños, toda la filosofía romántica de lo onírico, que bueno, pues podemos encontrar en Hoffmann, por ejemplo, en los cuentos de Hoffmann, ¿verdad? Pero que son todos ellos precursores del pensamiento de Sigmund Freud de lo inconsciente. El descubrimiento de Sigmund Freud de lo inconsciente pues va a ser fundamental en la creación artística del siglo XX, fundamentalmente los surrealistas, y entre ellos y con ellos Georges Bataille, van a reivindicar la lectura de Sigmund Freud para la liberación de lo inconsciente. Salvador Dalí trata de pensar su obra como una especie de... él utiliza el método paranoico crítico, pero utiliza el método de desvelar un poco, de un modo consciente, el inconsciente, ¿no? Entonces, es cierto que ahí está prefigurado el tema de la locura, no está formulado explícitamente, pero sí que está abierto, y es algo que, bueno, pues en el que coinciden tanto el tema de la locura, que coinciden curiosamente Hölderlin como Friedrich Nietzsche, ¿no? Y al que, bueno, pues quizás le dedicó más atención que Bataille Pierre Klossowski en ese libro que se titulaba Nietzsche y el círculo vicioso, ¿no? Hablando un poco de cómo para él la muerte de Dios, en el caso de Nietzsche, suponía la liberación de las múltiples identidades y por tanto ese abrirse un poco a la locura. Es la tesis que defiende Klossowski en Nietzsche y el círculo vicioso, ¿no? Sí, por favor. Si a mí me gustaría su opinión sobre esta fase de Wittgenstein, sí, que dice que la ética y la estética son lo mismo. Ética y estética son una misma cosa, sí, bueno, pero sí, que ¿cuál es mi opinión al respecto? Hay que remitirse al propio Wittgenstein, ¿no? Y al concepto de Wittgenstein y del contexto del Tractatus, ¿no? El Tractatus evidentemente separa un poco lo decible de lo indecible, es decir, aquello de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar. Pero para Wittgenstein lo más importante es aquello de lo que no se puede hablar, que es lo místico. Y en ese sentido Wittgenstein une ética y estética como una misma cosa, ¿no? Adorno decía que contra la opinión de Wittgenstein de que de lo que no se puede hablar se debe callar, la filosofía es el esfuerzo por tratar de decir aquello que no se deja decir. Es el esfuerzo por tratar de decir aquello que no se deja decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿ética y estética son lo mismo? Pues sí, efectivamente tienen, aunque solo sea el nombre, parece que tuviesen vidas paralelas. Sin embargo, bueno, pues es evidente que la ética tiene una historia mucho más prolongada, más académica que la estética. La estética aparece en un contexto específicamente moderno como disciplina filosófica, ¿no? Y aunque es cierto que la estética tiene componentes morales, y también es cierto que la ética tiene componentes estéticos, como cuando juzgamos una acción moralmente y decimos, eso ha estado un poco feo, ¿verdad? Eso ha estado un poco feo, eso no ha estado, lo condenamos estéticamente, parece ser, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues yo defiendo una cierta independencia de las disciplinas académicas y que, aunque estoy tratando de mostrar cómo la estética se convierte en la filosofía contemporánea, y eso me tendría que obligar a ocuparme también de las relaciones entre ética y estética, ¿no? Pero sin embargo no he decidido orientarme por esos derroteros porque, bueno, pues ya solamente establecer las relaciones entre estética y metafísica, estética y crítica y estética y política, pues ya me ha llevado mucho tiempo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra atención.